Dios les bendiga en esta tarde. Soy la hermana Viviana Muñoz. Les saludamos desde la ciudad de Concepción. Dios conoce la intención que teníamos de poder compartir en vivo testimonios de hermanos. Tuvimos algunos problemas, nos tratamos de conectar 3-4 veces, no pudimos hacerlo por el día de hoy. Porque como hijos de Dios sabemos que tenemos que perseverar. Si Dios así lo permite, el día de mañana lo haremos. Pero como no pudimos compartir los testimonios, vamos a estudiar. ¿Qué les parece que estudiemos una palabra? La estudiemos desde un punto de vista totalmente diferente a como la podemos haber visto hasta hoy. ¿Les parece que estudiemos? Amén. Bendigo la vida de las personas que siguen esta página. Y antes de comenzar con la palabra, quiero aclarar algo. Quiero decir algo públicamente. Yo esta página con mi esposo no la creamos. Este grupo no lo creamos para atacar a nadie. Para tomarlo y enviar indirectas a nadie. Yo no soy así. No es mi personalidad. Si yo tengo que decir algo, yo voy a decirlo de frente. Yo voy a buscar a la persona y se lo voy a decir. Yo no voy a mandar mensaje a través de una red social. Estoy haciendo esta aclaración. Yo no me he declarado profeta. Yo no vengo aquí, ni mi intención jamás ha sido a través de esta página robarle el ministerio a nadie, ni robarle los seguidores a nadie. Yo no estoy levantando profecías falsas, yo no estoy hablando nada que no sea la palabra. Hasta el día de hoy en esta página se han compartido versículos bíblicos, imágenes con textos bíblicos, referencias bíblicas. Hemos hecho pequeños estudios dentro de lo que nosotros sabemos de la palabra. Hago la aclaración, porque así como yo soy y como yo me he conducido, quiero ser tan clara en este minuto, porque la página desde el día viernes pasado, hace una semana que la creamos, hemos sido bastante claros. Yo no me he declarado nada, yo no he dicho nada, yo no me pongo ningún título. Yo ante ustedes siempre he dicho que soy la hermana Viviana, nada más. Aclarada esa situación, y espero en Dios y en mi Padre Todopoderoso que calle la boca de quien no tiene que hablar. Espero que sea la primera y la última vez que tenga que hacer una aclaración así. Amén. Me disculpan que tomen medio para hacerlo, pero creo que como hijos de Dios tenemos que ser maduros y no podemos andar atacando a los demás por la vida detrás de una cámara. Yo aclaro, porque yo no me he declarado ni profeta, ni pastora, ni discípula, ni apóstol, nada. Yo lo único que soy es seguidora de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, nada más. Yo trato de caminar bajo lo que Él dijo, bien o mal, solo Él lo conoce. Amén. Vamos a estudiar en 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en la tierra en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Dice entre paréntesis: los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos por su celo por los hijos de Israel y de Judá.
Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Verso 4. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Verso 6. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Es un versículo largo, un capítulo largo lo que leímos, pero va a traernos una enseñanza. Vamos a invitar a algunas personas a que se conecten. Sabemos que hay 2 personas que nos están viendo, y así yo sé que se van a ir sumando más personas. Dice la palabra que había hambre en los días de David por 3 años. 3 años, 3 número de lo completo. Y consultó David a Jehová, y Jehová le dijo que era por causa de Saúl, por lo que Saúl había hecho. Porque Saúl había roto un pacto que había con los gabaonitas. Y los gabaonitas, si bien no eran de los hijos de Israel, tenían creencia y respetaban a Jehová, porque sabían que era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Y ellos querían cobrar su venganza. Ellos querían que se les hiciera justicia. Entonces David consulta a Dios. Dios le dice: es a causa de lo que Saúl hizo, por el derramamiento de sangre y la ruptura de pacto que Saúl hizo. Llama David a los gabaonitas, y los gabaonitas le dicen: no queremos plata ni oro, o sea, no queremos recompensa en nada monetario, queremos justicia.
¿Y cómo es la justicia? Mataron a nuestro pueblo, entonces nosotros queremos 7 hijos de la casa de Saúl para matarlos y que se nos haga justicia. Y ahí comienza la parte que vamos a desglosar de esto. Vamos a desglosarla de la siguiente manera, entendiendo qué significa cada cosa, entendiendo qué significan los nombres, qué significan los tiempos. Vamos a profundizar en la escritura a través del concepto hebreo de la escritura. Amén. Entonces le dice, danos 7 hijos, 7 varones de los hijos de la casa de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová. Y el rey les dijo, yo se los daré. Y ahí el rey perdona a Mefibosé. Todos conocemos la historia de Mefibosé. Y dice que tomó a 2 hijos de Rispa, concubina de Saúl, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Los hijos de Rispa los había parido, les había dolido. Y dice que Mical había tenido de Adriel, hijo de Berzelai Meolatita. Y aquí vamos a comenzar a desglosar. 7 hijos. El número 7 en el hebreo tipifica o nos demuestra término de ciclo. Al ahorcar a esos varones iba a terminar un ciclo. Claro que sí. El ciclo que había comenzado cuando Saúl rompe el pacto y comienza esto, que no llovía, que había enemistad entre esos pueblos. Entonces el 7 tipificaba, venía a ser el término de ese ciclo. ¿Se va entendiendo? Y aquí aparecen 2 nombres, Rispa y Mical. Mical del hebreo, que significa arroyo, corriente pequeña que se seca en el verano. En el invierno es caudaloso. Cuando está próspero, fluye, está lleno. Pero ante la pequeña adversidad, un poco de sol, disminuye y desaparece. Se seca en el verano. Mical, si era llevada al desierto, se moría. Rispa la concubina. ¿Y sabe usted que el espíritu de Mical hoy está en las iglesias? El espíritu de Mical es gente con amargura de espíritu, todo lo critica. Es esa gente que es como el perro del hortelano que no come ni deja comer. El espíritu de Mical siempre va a tener un pero. A todo le va a encontrar un defecto. Mical era princesa, pero no lo parecía, porque en ello no había autoridad. Una princesa tiene autoridad, no porque grite ni porque no grite, porque es princesa y sabe dónde está, sabe quién es. Y tenemos a Rispa, la concubina. Había 3 formas de hacerse concubina. Una, que el padre la vendiera como concubina. 2, que fuera tomada en guerra y llevada cautiva. Y 3, que la hubieran tomado como esclava. Era diferente que te tomaran cautivo en una guerra, que fueran y te tomaran como esclava. Eran 2 formas diferentes.
muy humillantes. Imagínese usted que su padre tome a la hija, un padre tome a la hija y la venda para que se haga concubina, que era algo también bastante que dejaba mucho que desear. La concubina no era la esposa, no tenía honra y los hijos de la concubina no tenían derecho a la heredad. La concubina vivía dentro del palacio, pero no tenía ningún derecho, no tenía autoridad. El rey tenía una esposa que era la que, y las otras eran sus concubinas. Y ella era una de las concubinas de Saúl. Y mire, los gabaonitas tenían una costumbre: ahorcar a la gente y dejar los cuerpos ahí hasta que lloviera. Entonces, entiendo yo que... A ver, voy a poner un ejemplo. Aquí en Chile comienza la primavera, octubre, septiembre, pero ya el tiempo que ya no llueve es como a finales de octubre. En diciembre cae un poquito de agua, de repente. Pensemos que en diciembre ahorcaban a una persona y la dejaban colgada ahí hasta que volvía a llover. ¿Y qué pasaba si no volvía a llover hasta abril? Estaba ese cuerpo todos esos meses colgados ahí. Esa era la costumbre de los gabaonitas, dejar los cuerpos colgados hasta que lloviera. Y colgaban esos cuerpos ellos en su ignorancia, en su idolatría, como ofrenda a Dios. ¿Y qué pasó? Toman a los hijos de Rispa y a los hijos de Mical. Y Rispa, no, mis hijos. Y Mical, que se los lleven. ¿Y por qué Mical deja que se lleven a sus hijos así como si nada? Porque no le había dolido parirlo. Porque el estudio bíblico profundo de esta palabra dice que ella no los parió. Ella tenía una esclava y su esclava era quien quedaba embarazada. Y cuando iba a tener los hijos, venía la esclava con todos los dolores de parto y Mical se sentaba en una silla y la esclava se sentaba en las piernas de Mical y paría al muchachito. Y la esclava era la que le dolía. Y nacía el niño y se lo ponían en los brazos a Mical. Y Mical le decía al esposo, aquí está. Aquí está. Ya hay un hijo más. A ella no le dolía y no le dolió. Entonces dijo, llévenselo. Total, a mí no me dolieron. Yo no los defiendo porque ante la adversidad yo me seco, yo menguo. Esa fue la reacción de Mical. Pero Rispa, carbón encendido. Eso significa Rispa, del hebreo, carbón encendido. Son mis hijos. Son mis hijos a los que llevan a la muerte. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que tomó una tela de silicio. ¿Y qué es lo que es la tela de silicio? Era un cuero de cabra. Eso es la tela de silicio. Cuando nosotros decimos que tenemos que vestirnos de silicio, es un cuero de cabra, reseco al sol, y con eso se cubre. Y ella tomó y la tendió sobre el peñasco. Profético. Rispa sabía quién era el Dios que ella servía, porque ella era concubina, pero no importaba, porque ella sabía quién era el Dios de Israel, quién era el todopoderoso, quién era el santo, quién era el sublime. Yo pongo la tela de silicio sobre el peñasco, sobre la piedra, y allí me quedo. Me planto en Jesús, vestida de silicio, con eso que hiere mi piel, con eso que me duele, pero más me duele por dentro porque son mis hijos a los que ahorcaron y colgaron ahí. Y dice, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo en la noche. ¿Qué dijo Rispa?
¿Qué hizo Rispa? Se quedó ahí en la intemperie, no le importó el frío, no le importó el sol abrasador del día y el frío de la noche. No le importó el hambre, la sed, no se despegó de los cuerpos de sus hijos ni un instante. Es más, esa mujer era una mujer empoderada, una mujer llena, valiente, porque no solo defendió a los de ella, sino que también a los que no eran de ella, porque no dejó que ninguna ave de rapiña viniera a comerse la carne de los suyos, y aunque los cuerpos yedían, ella los defendió. Y ella tomaba la tela de silicio y azotaba para que las aves se fueran. ¿Cómo lloraría esa mujer al ver a sus hijos colgados ahí? Y ella no podía bajarlos. Ella no tenía autoridad para bajarlos, pero nadie podía sacarla de ahí porque tampoco no había ley que le impidiera poder cuidar los cuerpos de sus hijos. Y ella esperaba que lloviera y no llovía. Y esperaba el agua del cielo que cayera y no caía. ¿Cuántas veces Dios a nosotros no nos cumple lo que le estamos pidiendo, el milagro que le estamos pidiendo? Cómo se lo pedimos, Dios nos lo cumple. Pero usted va a ver que Dios a su tiempo, Dios sí toma dominio, Dios sí toma el control, Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene el dominio de una situación. Él es poderoso en todo tiempo. Y esta mujer empoderada, esta mujer decidida se quedó ahí, cuidando los cuerpos de sus hijos. Este carbón encendido no se apagó. Aunque lo llevaron al desierto, no se apagó. Aunque tuvo que soportar el frío de la noche, no menguó el carbón. Ahí siguió encendido. Y dice que venían las aves de rapiña y olfateaban la muerte. Y esas aves que tienen uñas para desgarrar la carne, afiladas y encorvadas, tienen buena visión, pero son carroñeros. Ay, esos que tienen visión y tienen buen olfato, pero les gusta comer lo muerto. De eso está lleno hoy el pueblo de Dios, que ven y que olfatean, pero no les gusta comer carne viva, porque solamente saben comer sobras, solamente recogen lo que está muerto. Y de esa, Rispa defendió a sus hijos, que no los tocaran, aunque eran cadáveres, que no los tocaran. Nosotras somos madres, las mujeres, a nosotras nos duele parir a nuestros hijos. A mí me dolió parir a mis hijos, casi me morí con uno de ellos. Y yo no dejo que nadie me los toque. Nunca jamás voy a dejar que nadie me los toque. Yo sí soy carbón encendido para defender a los míos. Si tengo que convertirme en una llama para defenderlo, ardiendo, voy a defenderlo. A los míos nadie me los toca. A los míos nadie me los viene a pisotear. Y dice que en el proceso se madura, se enfrenta al problema. Rispa pudo llegar quizás con temor de quedarse ahí tantos días. Cuando pasaron una semana, 2 semanas y ella vio que no llovía y que no descendía el agua del cielo para poder bajar los cadáveres de sus hijos. Pero ahí se mantuvo porque en el proceso se crece. Del proceso nadie sale chiquitito como entró. Y aquellos que vienen, hermano, en medio de tu proceso, a hacerte sufrir, a indicarte, a meter el dedo en la llaga, van a verte salir del proceso creciendo. Vas a salir de un proceso maduro, vas a salir de un proceso empoderado, vas a salir de ese proceso transformado. Ya no vas a ser la persona que eras.
El problema, hermano, es que hoy estamos en medio del valle de los huesos secos. Y todos quieren verte que te conviertas en un hueso seco, en un muerto viviente. Pero Dios te ha traído en este tiempo para que tú salgas del proceso empoderado, hayas crecido, salgas con una armadura fortalecida, salgas con una visión agudizada, salgas con una vista centrada en qué tiene que estar. Para que de este proceso tú salgas y digas, a mí no cualquiera me viene y me derrumba. Ay, de este proceso tú vas a salir y vas a pelear con las aves de rapiña y vas a pelear con las bestias de la noche. Como David vas a tomar el hocico de los leones, de los osos y los vas por la mandíbula. Vas a quebrar su mandíbula. Ya no cualquiera, nada más, ya nunca más cualquiera va a venir y te va a hacer frente. Nunca más cualquiera va a venir y te va a herir. Porque Dios te está enseñando a través de la palabra, a través de tu proceso. Cuán difícil ha de haber sido para esta mujer vivir todo eso que vivió. Las mujeres en Israel en ese tiempo no tenían autoridad, no se mandaban solas. Pero ella, desobedeciendo todo, cuidó los cadáveres de sus hijos. Las fieras del campo, los osos y los leones, como les dije, David les quebraba la mandíbula y los aniquilaba. Yo quiero aprender. Nadie dijo que iba a ser fácil. No me imaginé que el diablo se iba a levantar tan rápido. Pero yo de este proceso salgo. Porque yo de este ataque me saco el dardo que me clavaron en el corazón. Y voy a tomar a esos osos y los voy a degollar. Les voy a quebrar la mandíbula. Y yo de aquí salgo fortalecida. Y no salgo como entré. Se calcula que Rispa estuvo 5 meses cuidando los cuerpos de sus hijos. ¿Sabe de dónde Rispa no se movió? Rispa no se movió de la roca. Estuvo ahí arriba del peñasco, vestida de silicio. Estoy de luto. Pero yo sé en quién estoy parada. Yo sé en quién estoy parada. Yo sé quién me llamó. A mí no me llamó un hombre. A mí me llamó el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Ese a mí me llamó. Y a mí no me habló un hombre ni una mujer. A mí yo no necesité que me hablara un profeta para decirme que yo era escogida. Porque a mí Él se me reveló en sueño. Y ahí nadie se mete porque esa es la intimidad que yo tengo con Él. Yo sé en quién estoy parada. Yo sé quién me está mandando, quién me está guiando, quién me está dando la palabra. Le gusta a quien le guste. Así estaba Rispa. Yo sé en quién estoy parada. Yo sé quién es el Dios de Israel. Yo sé quién es el Dios que llamó a Saúl a mi Señor. Porque ella debía decirle Señor a Saúl. Yo sé quién era el Dios que ungió a Saúl. Y sé quién era el Dios a quien Saúl le volvió la espalda. Y en ese espero. Y dice que esperó 5 meses. Y no abandonó a los suyos. Rispa, carbón encendido, ahí se mantuvo, independiente de la adversidad, del dolor, del sufrimiento. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. Porque Rispa decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y me va a hacer justicia y me va a escuchar y no va a permitir y me va a dar la fuerza para defender a los míos. Así lo hizo. Así lo hizo. Y soportó. Y aguantó. Y defendió a los suyos. Soportó hambre, frío, sed. ¿Usted cree que esa mujer era mujer? En esos 5 meses muchas cosas le tuvieron que suceder. Pero ahí se mantuvo, no se movió ni un instante. ¿Y qué pasó? Llegó a oídos de David lo que estaba sucediendo. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Y entonces, ¿qué sucedió cuando David supo?
¿Qué pasó? Esta mujer no durmió, cuidaba de los suyos. ¿Y sabe por qué? Porque ella tenía claro que cuando te duermes, sucumbes. A ella Dios sí le respondió, porque llegó a oídos de David lo que ella estaba haciendo. Pero ella no se durmió y por eso llegó a oídos de David lo que ella estaba haciendo. Porque la palabra nos dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. No dice que sea un león, como un león, pero anda. Entonces cuando tú te duermes, ella dijo, yo me duermo. Y las bestias de la noche vienen y se comen los cuerpos de mis hijos. Yo me duermo y yo pestañeo. Y las aves de rapiña en el día desgarran la carne de los míos. ¿Y dónde estaba Mical? Si eran sus hijos también. Rispa tenía que defender a 2. Mical debería defender a 5. Y Mical no se movió. Porque esa mujer no tenía. Era princesa pero no lo era. ¿Me entienden lo que le digo? Era princesa pero no tenía. La corona le quedaba grande. ¿A cuántas hoy el título le queda grande? ¿A cuántas hoy dicen yo soy hija? Soy una mujer empoderada. Y de eso no tienen nada. ¿Cuántos hoy se creen superiores? ¿Cuántos hoy se creen más que otros? Y viene la adversidad y los quiebra. Yo sirvo a un Dios que hace justicia. A este Dios que a los gabaonitas clamaron justicia, y Él le hizo justicia. Porque no había hambre en la tierra, porque no llovía. A causa de lo que Saúl había hecho. Yo sirvo a ese Dios que si al inocente vienen y le hacen daño, Él cierra la llave. Él manda el hambre, cesa la lluvia, cesa la cosecha, hasta que se hace justicia. A ese Dios sirvo yo. A este mismo, a este que me habla la Biblia. Es el mismo, ayer, hoy y por siempre, por la eternidad. Así que mucho cuidado con lo que hacemos, mis amados hermanos. Mucho cuidado con lo que decimos. Porque Dios todo lo ve. Él no es un Dios de palo, no es un Dios de piedra. Él todo lo ve y todo lo escucha. Y Él vio a Rispa, que se mantuvo firme, que defendió a los suyos, que tuvo valor. Dios no le hizo el milagro a Rispa de la lluvia. Pero Rispa pasó la prueba con dignidad. Ay, no quiero hablar por la herida. Pero la prueba se pasa con la frente en alto. No se va llorando por ahí a todo el mundo, moquillenteándole, ventilándole la vida. Ahí aguanto, firme parada en la roca, vestida de silicio. Me tocará vestirme de silicio. Pero me paro en la roca y sé dónde me paro. Y ahí me mantengo, con la frente en alto, bien en alto, porque yo no le he hecho nada a nadie. Rispa no le había hecho daño a nadie y tuvo que pagar el precio por el error de Saúl. Porque Saúl, siendo ungido de Dios, se turbó. Porque Dios permitió que el espíritu inmundo entrara en él. La soberbia, la altanería, el creerte superior a los demás, hace que Dios te mire de lejos. Y que Dios permita que el espíritu inmundo entre en las vidas de quienes menos lo pensamos. ¿Qué pasó? Se mantuvo firme. Dios vio desde los cielos, usó a quien le hablara a David de qué era lo que estaba sucediendo. Y David va, toma los huesos de Saúl y toma los huesos de los que habían sido ahorcados. Los saca y les da una sepultura digna.
Y después de eso, Dios fue propicio a Israel. ¿Le hizo Dios el milagro a Rispa? No, no llovió. Pero vio ella que sacaron a sus hijos y pudieron ser sepultados, y sus huesos ni su carne no fueron devorados por las aves del campo, del cielo, y las bestias de la noche, por las aves de rapiña. Estamos llenos de aves de rapiña. Quieren comernos vivos, hermano. Ven que tienes una pequeña herida y llegan ahí los buitres a comerte. Quien menos te lo espera viene y hace eso. Yo quisiera llamarme Rispa y ser el carbón encendido. Dios reprenda el espíritu de Mical de nuestras vidas. La palabra reprenda todo espíritu de Mical, envidiosa, amargada, con título de princesa, pero sin autoridad. Se parece a otra que se llama Jezabel, pero esa es la que roba autoridad. Mical tenía puesto de princesa, pero no era princesa. Rispa era una concubina con mentalidad de reina. Así nos quiere Dios, con mentalidad de reino. Déjate de mirar lo que está haciendo el otro, enfócate en ti. Defienda a los tuyos, pelea tu buena batalla. Anda al desierto con dignidad y sal de ahí con la mente en alto. Te hablé desde una perspectiva hebrea, te di significado de nombre, te di lo que significan números en la Biblia. Era necesario que esos niños, que esos jóvenes, que esos varones murieran. Era necesario. Dios lo permitió, Dios lo permitió. Pero Dios también sabía que esa concubina que no tenía derecho a nada iba a pelear por lo suyo. Y Dios conocía el corazón de David y sabía lo que David iba a hacer. Dios tiene todo y todo lo conoce. Él te llamó a ti y me llamó a mí y sabía cada cosa que íbamos a hacer. Sabía cuándo le íbamos a fallar, sabía cuándo íbamos a caer, sabía cuándo íbamos a pecar, y aún así decidió pagar el alto precio por nuestras vidas. Dios conocía el corazón de David, conocía quién era Mical, conocía el pensamiento de Mical y sabía cuánto esa mujer amaba a sus hijos y que los iba a defender. Si Dios te metió en un proceso, si Dios te llevó ahí donde estás hoy, es porque Dios sabe que eso tú lo aguantas y que de ahí tú sales. Dios no te lleva a ninguna parte para que tú te mueras. Dios te lleva para hacerte crecer. Los procesos son crecimiento, fortalecimiento. En el proceso se muda hasta la piel, se muda el plumaje, se cambian las uñas como el águila. Tienes que azotarte contra la roca muchas veces para entender, pero de ahí nunca se sale igual, se sale siempre mayor que como entraste. Amén. Y después de que esto sucedió, Dios fue propicio a Israel. Y el pueblo de Israel volvió a seguir en guerra porque después volvieron a suceder cosas. Pero la historia de Rispa termina ahí. Amén. Dios les bendiga. Quería compartir este mensaje de la palabra con ustedes desde una perspectiva que es poco... Sé que no es la exhortación que siempre le hacen. Es lo que a mí me da Dios, es la parte que yo estudio, la parte que yo amo. Amén, hermana Luz. El Señor la bendiga. Gracias a la fidelidad de los que están ahí siempre. El Señor colme la vida de cada uno de ustedes. Es un medio que Dios lo ha permitido. Con mucha humildad lo hacemos. Hermanos, nosotros transmitimos desde un teléfono.
desde un teléfono nada más. Por eso quizás la transmisión no es la mejor, pero nosotros lo hacemos para Dios, no para el hombre. Lo hacemos para agradar a Dios. El Señor les bendiga, les guarde, les provea. Y si así Dios lo quiere, el día de mañana vamos a hablar de una palabra. Vamos a hablar de una palabra muy fuerte que Dios me dio días atrás y que he estado preparando para entregar. Les amo mucho. Dios les provea, les guarde, les sustente, que la chequinada del Dios Altísimo, el fuego de su presencia descienda en los hogares de cada uno de ustedes. Bendiga el fruto de sus manos, bendiga sus despensas, sus familias, su generación. Les amo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Shalom, shalom.